de Jesús y vamos a escuchar hoy lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Prestemos mucha atención porque yo sé que Dios quiere hoy tocar nuestros corazones. El título de hoy es Crisis de identidad, ¿sí? No solamente en el mundo, hermanos, hay crisis de identidad, sino también aún dentro de la casa de Dios muchas veces hay una crisis de identidad. En los que se dicen ser creyentes muchas veces, hermanos, está faltando una convicción firme de quiénes somos, ¿sí? Al conocer a Jesús, al acercarnos a Él y recibir su perdón, Él nos entrega una nueva identidad. ¿Qué nos entrega? Lo que quiere decir un nuevo nombre, así como lo hizo con Simón. Simón, ¿qué le cambió? Al nombre Pedro. A Saulo le puso el nombre de Pablo. A Jacob le puso el nombre de Israel. Muy bien. Quizás en el mundo tú eras el mentiroso, tal vez tú eras la enojona, tal vez en el mundo tú eras el chismoso, la chismosa, el fornicario, quizás tú eras el vanidoso, la vanidosa, ¿verdad? Pero cuando llegas a Cristo Jesús, el Señor cambia tu identidad. ¿Cuántos dicen amén? Te da un nuevo nombre. Inclusive en Apocalipsis dice que nos dará una piedrecita donde allí estará escrito nuestro nuevo nombre. Amén. Entonces el Señor nos ha cambiado el nombre, amados hermanos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces el enemigo siempre va a querer que tú recuerdes esa identidad pasada, que tú todavía no te identifiques con la familia de Dios. Pero el Señor nos dice a través del versículo que acabamos de leer, dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Así el Señor nos dice hoy, ahora. Tú puedes ponerle ahí tu nombre y poder hacer tuyo esos versículos. Es que sea el Señor hablando a tu vida de manera personal. Él te dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Gloria a nuestro Dios. Y nosotros, como habíamos hablado algunos ejemplos en la Biblia, hermanos, podemos corroborar que Dios es un Dios que cambia nombres. Amén. Porque muchas veces quizás nuestros papás no han pedido sabiduría para darnos y ponernos un nombre. Y muchas veces, si ustedes buscan el significado de sus nombres y las características, muchas veces no son tan buenas, pero nos han marcado toda la vida y por eso nos han hecho de una cierta manera. Sí, amén. Acuérdense que Jacob, ¿qué significaba? Usurpador, ¿verdad? Engañador. ¿Y qué hizo Jacob? Usurpó, engañó. Entonces así te digo hoy, amado hermano, que quizás muchas veces nosotros hemos actuado de una manera incorrecta, hemos tenido ciertas debilidades a causa aún del nombre que nos han puesto, no solo del contexto familiar, el contexto que hemos tenido en nuestra niñez, infancia, sino aún también nuestro nombre nos afecta. Pero en Cristo Jesús, ¿qué dice 2 de Corintios 5:17? Somos nueva criatura. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Vamos a ver 2 de Corintios 6:17 al 18. Como habíamos leído hace un momento, la Biblia dice: mío eres tú. ¿Qué quiere decir? Pertenencia, que nosotros somos propiedad de Jesús. Y 2 de Corintios 6:17 al 18 nos dice de la siguiente manera, hermanos. Es un pasaje que deberíamos memorizar como hijos de Dios. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y vamos a leer juntos el 18. Y os recibiré. El versículo 18 todos. 2, 3. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Amén. Hemos decidido dejar el mundo. Amén, porque es una condición, si tú te das cuenta, para poder ser hijos de Dios. Dice: salid en medio de ellos, pueblo mío. Dice: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Amén. En el contexto está hablando de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos del mundo, apartarnos de las masas, de ser igual que ellos, ser totalmente distintos, amén, para así vosotros tener esa
ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, amén. Como decía en Isaías 43, mío eres tú, aleluya. Y no solamente somos hijos, sino la Biblia también dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:17, vamos a ver. Amén. Romanos 8:17. El diablo muchas veces te va a querer distraer para que tú no escuches esta palabra, para que tú no te identifiques, amén, con la familia de Dios. Pero ahora con estos pasajes, que la palabra tiene poder, hermanos, deja que esta palabra selle tu corazón, amén. Y dice así, Romanos 8:17. Vamos a leer todos. Dice: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este pasaje hay dos puntos muy importantes. Uno, que somos herederos y coherederos, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos dice que no vamos a heredar solamente estar en el cielo, sino aún las cosas que están en el cielo. Porque un heredero pues recibe todo lo que es de su padre, ¿sí o no? Asimismo nosotros vamos a recibir todo lo que es del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y otra cosa es que si padecemos juntamente con Él, para que sí juntamente con Él seamos glorificados. A veces la iglesia contemporánea se ha olvidado de estos versículos, se olvidó de que debemos padecer juntamente con Él para poder ser realmente herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, con estos pasajes nosotros podemos ver que no hay razón para identificarse más con el mundo, porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, cambia totalmente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro nombre, nuestra identidad, y aún nos da una herencia, amén, que está en los cielos. Vamos a ver 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Llegamos a Cristo y se caen las vendas de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que antes nos parecía agradable, lo que antes nos parecía sublime, deja de agradarnos, amén. Empezamos a rechazar las cosas que Él rechazaba. Él rechaza, ¿por qué? Porque su naturaleza se va haciendo cada vez más en nosotros, se impregna más en nuestras vidas, amén. ¿Qué dice 2 de Corintios 4, del 3 al 4? ¿Lo tenemos? Digan amén. Vamos a leer, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En estos pasajes, hermanos, nuevamente podemos corroborar que la obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, ha sido durante muchos siglos poder tapar, cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Dios, la luz del evangelio, y aún así también las verdades eternas. Por eso, cuando estábamos nosotros en el mundo, el pecado nos era algo natural, algo normal, algo apetecible. La codicia, la avaricia era algo normal. Pero cuando llegamos a Cristo, se quita esa venda de nuestros ojos, y así podemos ver una nueva vida en el Señor, y ya no somos las mismas personas. ¿Cuántos dicen amén? Con mucho engaño, con mucha sutileza, el enemigo ha engañado, ha trastornado a las generaciones, cada día apartándolas más del camino de Dios. Pero reitero, el Señor viene a nuestras vidas y tenemos una nueva identidad, por lo tanto una nueva cosmovisión. Di conmigo, cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? La manera en que percibes la vida, la manera en que ves la vida. Bendito sea Dios. Vamos a ver Efesios 5, del 13 al 14. Vamos a Efesios capítulo 5, del 13 al 14. Santo es el Señor, amén. ¿Quién vive? Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a Jesús. ¿Qué dice Efesios 5, del 13 al 14? Dice:
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Ahí nos está hablando la palabra del Señor, justamente lo que pasó con cada uno de nosotros. Amén. Que la luz de Cristo nos resplandeció y nos dio una nueva cosmovisión, una nueva manera de percibir la vida, por lo tanto, una nueva identidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es importante que nosotros tengamos como una introducción todos estos pasajes para poder entender lo que vamos a estudiar más adelante. Amén. Que antes nosotros pertenecíamos a este mundo, antes estábamos cegados, antes nos identificábamos con el mundo, con sus prácticas, sus celebraciones, sus costumbres, pero estando en Cristo Jesús se cae esa venda de engaño del diablo, que el Señor reprenda, y ahora podemos ver con claridad y poder realmente sí obedecer al Señor. Amén. Identidad. Vamos a definir la palabra identidad. Identidad no lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? No vamos a encontrar la palabra identidad, pero sí vamos a encontrar muchos contextos en los cuales el Señor habla justamente de lo que es la identidad implícitamente, se puede decir, cuando habla del nombre, cuando habla de una nación, cuando habla de las características de la iglesia, cuando habla de las características de un hombre de Dios como también de un impío, amados hermanos. Y vamos a ver en el diccionario la palabra identidad. Como primer concepto está como cualidad o idéntico. ¿Qué quiere decir? Parecido. Como segundo punto, esto es muy importante, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Tercero, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Voy a repetir la primera. Cualidad o idéntico. ¿Qué quiere decir? Parecido. Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, apellidas rojas. Todos los rojas son resentidos, por ejemplo, ¿no? ¿No les ha pasado en la familia que decimos, ella es, digamos, en mi caso yo soy del Castillo Andia, ¿ya? Y dicen de mi hermanita o de mí, ella es bien del Castillo, ella es bien Andia. Es decir, que tiene características de esa familia que son típicas de ese apellido. ¿Comprenden? Amén. ¿Están comprendiendo? O por ejemplo, este hermano es, no sé, de tal lugar, digamos, es de Tarija, ¿no? O esta persona es de Tarija. A los tarijeños les gusta la bebida, ¿me entienden? ¿No ve? Es como que, no digo a todos los hermanos que tal vez están viendo, es un ejemplo que estoy poniendo. Para que no nos sintamos mal, vamos a hablar de los cochalos también, que son conocidos por ser orgullosos y envidiosos, muchos dicen, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando habla de identidad también, de que hay características que hacen parte de un grupo de personas, ¿entienden? ¿Sí? Hablando de lo secular, hablando con ejemplos que tú puedes llevarlo a tu vida cotidiana. Y lo que es, por ejemplo, esto de cuando habla de quién es uno mismo, es decir, cómo tú te percibes delante de la sociedad. ¿Cómo es que tú te identificas? ¿Sí? Cuando estamos en la adolescencia, estamos en una crisis de identidad, ¿sí o no? Porque uno empieza a tener cambios en el cuerpo, cambios hormonales y tantas cosas, y como que uno busca con qué grupo identificarse. Entonces, ahí aparecen en ese tiempo, en el tiempo que yo era era adolescente, habían las tribus urbanas, ¿no? Habían los emos, habían los punks, los hip hoperos, los skaters, habían todo ese tipo, ¿no? de tribus urbanas. Entonces uno decía, ¿a quién voy a pertenecer? Y como que veías. Y muchas veces, inclusive inconscientemente, nosotros hacíamos eso, buscar una identidad, ¿verdad? Entonces hoy podemos tener claro lo que es ese concepto de identidad. ¿Sí? Yo me acuerdo que igual, mientras estamos conversando, aún en Bolivia, ustedes saben que hay ese tema del regionalismo, ¿no? Ay, los collas, ay, los cambas, ay, ¿verdad? Esas cosas también tienen que ver con el tema de la identidad, con quién te identificas, ¿verdad? Entonces, y en la palabra nosotros podemos encontrar que somos miembros de una colectividad.
hablando del tema espiritual, nosotros somos miembros de una colectividad que es la iglesia. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que en uno de los conceptos de identidad decía conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, es decir, de un grupo de personas que los caracteriza frente a los demás? Entonces, hablando ya del tema espiritual, de la familia de Dios, hay una colectividad a la que tú y yo pertenecemos y se llama iglesia o eclesía, como dice mi hermano Boris, bendito sea Dios. Y el Señor nos muestra, amén, nos da una identidad como iglesia. Y hoy vamos a ver un versículo muy conocido, está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, amén. Primera de Pedro 2, capítulo 9, santo es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y si lo tienen podemos dar lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí claramente, hermanos, dice en plural: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí, ¿a quién está hablando, hermanos? A una colectividad. ¿Qué quiere decir? A un grupo de personas. Y ese grupo de personas somos la iglesia, somos nosotros. Al que está a tu lado, dile: somos nosotros. No está hablando a una persona en específico, sino está hablando a toda la iglesia. Hay momentos donde el Señor, hermanos, se va a manifestar a toda la iglesia como familia. Y hay momentos donde Él se va a manifestar personalmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la palabra del Señor nos manda a no solamente buscar en oración cuando estemos todos en la iglesia, sino también en la intimidad. Algunos dicen: no, pero yo oro en mi casa. Pero ¿y cuándo vas a orar como familia en la iglesia? ¿Entienden? Muchos dejan de hacer uno para hacer otro, pero la Biblia dice: no dejes, es bueno hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Tanto orar como familia, como iglesia que somos, porque eso fortalece nuestros vínculos, fortalece la unidad, como también en lo personal. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a ver el primer punto cuando dice, cuando Él nos da una nueva identidad como iglesia, hermanos. La iglesia a nivel universal tendría que identificarse con estos pasajes. Dice: linaje escogido, amén. Se entiende por linaje, por la herencia sanguínea, que los reyes heredaban un reino. Ustedes saben, ¿verdad? Dicen: es de un linaje real. ¿Qué quiere decir? Que por su ADN, por su sangre, podía heredar el trono o ciertos títulos, que hasta el día de hoy se ve en la monarquía, ¿verdad? En España, en Inglaterra, en Francia todavía hay el tema de la monarquía, amados hermanos. Entonces, cuando el Señor nos dice: ustedes son linaje escogido, nos está diciendo que somos linaje de un rey. ¿Quién es ese rey? Jesús, amén. Al que está a tu lado, dile: eres linaje de un rey. Cuando el enemigo quiera hacerte pensar otra cosa, hacerte recordar tu infancia triste, hacerte recordar los traumas, hacerte recordar que tal vez has pasado desprecios, hermanos, acuérdate que eres linaje escogido. Amén, que eres hija de un rey. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo quiere muchas veces distorsionar nuestra identidad, les digo, como iglesia. Estoy hablando ahora no solamente personalmente, sino también como iglesia. Por ejemplo, aún en la iglesia, por ejemplo, boliviana o en la iglesia brasilera, o sea, aún entre naciones la iglesia a veces tiene características distintas. Muchas veces por nuestra historia, la historia de Bolivia, ustedes saben que hemos pasado cosas muy terribles, esclavitud, menosprecio. Entonces, de alguna manera, la nación boliviana tiene un resentimiento. Entonces, cuando nosotros, los misioneros vienen y trabajan, por ejemplo, en Bolivia, han visto que hay una característica en el pueblo latinoamericano, sobre todo en estas partes, ¿no? Como Perú, Bolivia, hay un
corazón resentido. ¿Se dan cuenta? Y también si tú vas al Brasil, ya también puedes ver que la iglesia, o en Argentina, son bien osados ellos, ya sí, vamos, y a veces también tienen una propensión al orgullo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la historia. Dicen los argentinos, ay, es que nosotros somos sangre azul, digamos. ¿Por qué? Porque han ido los alemanes, han ido los ingleses, ¿verdad?, a colonizar por ahí. Entonces, cada nación tiene su historia, lo que hace también que afecte a su identidad y afecte a su comportamiento. Pero como nosotros somos hijos de un mismo Padre, no debería haber esa distinción, sino que toda la iglesia a nivel universal debería hablar el mismo idioma espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Todos deberíamos tener humildad de corazón. Vivamos en Argentina, vivamos en Perú, vivamos en Bolivia. La iglesia siempre tendría que tener las mismas características. En este caso decía un linaje escogido, que somos hijos de un rey todopoderoso. Ya no recordar la historia de nuestros antepasados, de nuestra Bolivia, sino recordar que Jesús murió en la cruz y nos dio una nueva identidad. Chicos, estén atentos, amén. Luego dice real sacerdocio. ¿Qué somos? Amén. El sacerdocio, amados hermanos, en el Antiguo Testamento era un privilegio que no se daba a cualquiera, sino era también por herencia, ¿sí? Por familia. Los levitas solamente podían ser sacerdotes, podían ser levitas. Y también en el tema del sumo sacerdote sabíamos que era por Aarón, por la familia, amén, por el linaje, por la sangre. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos dice que somos real sacerdocio, asimismo heredamos una autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. El sacerdote era un hombre que tenía autoridad, que tenía aún representación de Dios en esta tierra. Y también asimismo un canal, hermanos, de comunicación entre el pueblo y Dios, y con Dios al pueblo. ¿Entendemos? ¿Todos dicen amén? Entonces, nosotros como somos real sacerdocio, entonces somos representantes de Cristo, tenemos autoridad ante toda hueste espiritual de maldad, y nosotros también somos ese puente o esa luz que va a llevar a otros hacia Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice nación santa. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de colectividad, y la nación es justamente un conjunto de muchas personas, ¿verdad?, que hacen parte de un país, de una nación? Entonces nosotros somos, hermanos, un pueblo santo, dice la palabra de Dios. ¿La iglesia cómo debería ser? Santa. Y cuando nosotros estudiamos aquí en el idioma, en Primera de Pedro, cuando habla es nación santa, en el griego es la palabra hagnos, que significa consagrado. ¿Qué significa? Consagrado, que puede complementar con la palabra kadosh en el hebreo, que significa separado. Amén. Entonces nosotros somos un pueblo separado, un pueblo apartado, y eso tiene que ver con lo que habíamos leído hace un momento, cuando dice, ¿se acuerdan? Apartaos en medio de ellos, pueblo mío, y yo seré vuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor nos llama a una nueva identidad, y parte de esa nueva identidad es ser un pueblo diferente. Al que está a tu lado, dile, un pueblo diferente. Ya no un pueblo resentido, ya no un pueblo orgulloso, ya no un pueblo vengativo, ya no un pueblo con traumas que hemos heredado de nuestros antepasados. ¿Quién vive? Amén. Entonces nosotros somos un pueblo distinto. Luego dice pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos adquisición, estamos hablando justo del concepto de la redención. ¿Qué es la redención, hermanos? A los que han pasado fundamentos de fe, yo creo que saben. La redención es pagar un rescate. Todos nosotros estábamos perdidos por nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino y pagó un rescate. ¿Y cuál fue ese rescate? Su propia vida. Él pagó en la cruz del Calvario y nos rescató para que nosotros podamos ser redimidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces somos un pueblo adquirido por Dios, y la Biblia dice, no con plata, no con oro, no con billetes, en otras palabras, sino con la sangre preciosa de un cordero sin manchas y sin arrugas. Y dale un aplauso al Señor en esta noche, amén.
Cuando el enemigo te quiera engañar, cuando como iglesia nos quiera distraer, hermanos, tenemos que recordar esta identidad. Es el resumen de nuestra identidad. Inclusive hay muchísimos pasajes que habla a la iglesia de cómo la iglesia debe comportarse y cómo debe ser representante de Dios en esta tierra, así como hemos hablado hace unos sábados, embajadores en cadena, ¿se acuerdan, verdad? Siendo representantes aún en medio de las tribulaciones, en medio de la sociedad, en medio del caos, nosotros seguimos siendo esa representación de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 3. Hay pasajes que nos hablan, reitero, de la identidad. Efesios capítulo 5, versículo 3. Aleluya. ¿Quién vive? Santo Dios. Efesios 5:3 dice así la palabra de Dios. Amén. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que no se escuche entre vosotros estas prácticas como conviene a santos. ¿Qué quiere decir? Como es típico de un pueblo diferente, de un pueblo apartado y distinto de lo común. Habla de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, de las palabras deshonestas, de las truanerías, hermanos. Esos chistes de doble sentido, esos son las truanerías, amados hermanos. Esas palabras que son irreverentes, esas son las necedades, las truanerías que no convienen. Y cuando leíamos en el versículo 3, dice no conviene a santos. ¿Qué quiere decir? Que no compagina, que no está acorde a esa identidad santa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces la iglesia, ya esté en la China, esté en Asia, esté en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Argentina, él debería tener estas características. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra es una sola y a todos se nos ha predicado este mismo evangelio, bendito Señor. Entonces todos tendríamos que tener esa identidad. Luego también está el libro de Mateo 5, versículo 14. Amén. Un pasaje también conocido y memorizado, Mateo 5, 14. Dice así la palabra de Dios. Mateo 5, 14. Gloria al Señor. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuevamente está hablando en plural y está hablando a la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Esas acciones, hermanos, que reflejan que somos una iglesia, son esas acciones las que alumbran en este mundo. En medio de un mundo donde a la persona que te daña, las personas le guardan rencor, la iglesia perdona y restaura. Amén. En un mundo donde todos llaman normal el tema, digamos, del aborto, el tema de la inmoralidad sexual, la iglesia predica la castidad. ¿Entienden? Siempre de alguna manera la iglesia va en contra de la corriente y por eso llama la atención. Y es por eso que ustedes van a ver, aunque esos desfiles que hay en pro del progresismo, de todas estas cosas, siempre se van en contra de la iglesia, porque la iglesia está firme en sus convicciones. No diré toda la iglesia, pero la que es de Jesús, la que es realmente su remanente fiel, siempre está en contra de las corrientes. Donde el mundo aplaude la promiscuidad, reitero, la iglesia está siempre en pro del esperar en el Señor hasta que venga la persona adecuada. Amén. La gente aborrece a la iglesia porque la iglesia es luz. Vamos a ver Juan 3 del 19 al 20. No te asustes que como iglesia tú seas rechazado, que tú seas
vituperado, que seas odiado. Pues la palabra del Señor nos dice claramente en el libro de Juan 3, 19 y 20 y en otros pasajes que si a Él le han aborrecido, a nosotros también nos aborrecerán. ¿Qué dice el pasaje Juan 3, 19 al 20? Ustedes léanlo. 2, 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La Biblia dice que aquellos que aman más sus pecados no se van a acercar a la luz. ¿Por qué? Porque la luz siempre les va a mostrar su realidad, los va a incomodar y van a darse cuenta que están mal, y como no quieren dejar el camino del pecado, es por eso que rechazan la luz y todo lo que tiene que ver con ella. En este caso, la palabra nos muestra que la luz es Cristo Jesús, y si la iglesia es luz es porque brilla con la luz de Cristo Jesús que hay en ella. ¿Cuántos dicen amén? No brillamos nosotros por nuestra propia luz, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros y produce buenas obras, y por tanto esas buenas obras iluminarán en este mundo de tinieblas. Pero la gente, al ver que tú te guardas, al ver que tú te estás apartando del pecado, te va a rechazar. Entonces, parte de nuestra identidad, amados hermanos, es que seamos la luz de este mundo, una luz que muchos van a rechazar, pero también una luz a la cual muchos también van a acudir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque quizás en algún momento nos hemos sentido rechazados. Por ejemplo, yo en la universidad, cuando me convertí, justo fue terminando el primer año y empezando el segundo año en la universidad, y era tan evidente que ya no me invitaban a ningún lado, ni siquiera ya a tomar helados ni nada, y si estábamos reunidos para hacer algún trabajo, ya se incomodaban porque yo estaba ahí y ya no podían hablar libremente, digamos, chismes o malas palabras, o algunos también eran respetuosos y decían, no, la Mari está aquí, no digan malas palabras, por respeto decían, ¿verdad? Entonces, muchos van a acudir cuando tengan necesidad, cuando busquen de Dios y necesiten de Él, van a ir a buscarte, a buscar la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos han buscado la iglesia de esa manera? Levanten la mano. En búsqueda de una solución, en búsqueda de un cambio para sus vidas. Amén. Porque sabían que esa luz estaba ahí iluminando y dijeron, tengo que ir allí para que mi vida sea transformada. ¿Quién vive, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces reitero que no debe sorprendernos el rechazo de este mundo. Amén. Parte de nuestra identidad también es que nos rechacen. Aleluya. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12 del 4 al 8. Rápidamente. Hay que entender que como un pueblo, una familia que somos, también somos el cuerpo de Dios. Así como el cuerpo tiene dedos, tiene uñas, tiene pestañas, así nosotros hacemos parte de un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Dice así la palabra. Vamos a leerlo. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, escuchen eso, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Versículos anteriores decía que a cada uno Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes funciones, así como el corazón no puede hacer la misma función que hace el riñón. ¿Cuántos dicen amén? Asimismo, el Oliver no va a hacer lo mismo que hace el César. Amén, digan pues, hermanos.
¿Sí? El Alvarito no va a hacer lo mismo que hace el Cristiano o hace el Ramiro, por ejemplo, ¿no? No van a hacer. Podemos tener algunos dones en común, por eso hay ministerios, ¿no? El ministerio de evangelismo, y ahí hay varios que tienen ese don, pero aún siendo el ministerio de evangelismo, aún cada uno de los que están en ese equipo de evangelismo también tienen diferente gracia para predicar, ¿sí o no? ¿Cierto? El hermano Boris también está haciendo parte del evangelismo, el hermano Paulino también se ha añadido, Daelin, Cristiano, y cada uno, si nosotros nos ponemos a su lado a escuchar, tienen una manera diferente de compartir el evangelio, pero lo importante es que el evangelio esté siendo compartido. ¿Cuántos dicen amén? Somos miembros de un solo cuerpo y cada uno somos especiales, por lo tanto no debemos menospreciarnos entre nosotros, debemos ser totalmente unidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver el libro de Efesios 4, versículo 15 al 16. Esos versículos que acabamos de leer de Romanos son muy preciosos porque dice que Dios a cada uno nos ha dado una gracia distinta, un don diferente. Amén. Por lo cual nosotros unidos podemos hacer grandes cosas para el Señor. Amén. Efesios 4 del 15 al 16 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, es decir, y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, las articulaciones, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, el pie solito no puede hacer nada si no está con todo el cuerpo. La mano sola no puede hacer nada si no está agarrado del brazo, del antebrazo. ¿Comprenden, hermanos? Asimismo, todos nosotros como familia de Dios no podemos hacer acepción de personas. Amén. No podemos decir que este ministerio es más importante, este es más importante, sino que todos ante el Señor somos importantes y es parte de nuestra identidad. ¿Parte de qué es? Gloria al Señor. Y vamos a ver nuevamente un pasaje, 1 de Pedro 2, versículo 9. Amén. Decía ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no hemos visto esta siguiente parte, que dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí nos revela el propósito de Dios de ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Para qué somos todo eso? Para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El Señor nos capacita, el Señor nos da las herramientas, el Señor nos santifica, nos limpia, nos da una nueva identidad para así nosotros poder llevar a los demás a los caminos del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? Amén. A esa luz admirable. Ese es nuestro propósito como iglesia. Muchas iglesias cambian su propósito y lo único que quieren es crecer y crecer y crecer, pero no tienen el propósito ¿de qué? De llenar el cielo. Muchos quieren llenar la iglesia, pero no llenar el cielo, hermanos. ¿De qué sirve llenar la iglesia si no vas a llenar el cielo? Llenar la iglesia es fácil. Nosotros podríamos hacer concursos, podríamos hacer aquí show, todo para que esto esté lleno. Pero ¿de qué va a servir si esas personas no se convierten de corazón? Si esas personas no se arrepienten de sus pecados y no van a ir al cielo. Lo que importa aquí es, hermanos, llenar a la gente de Dios para que vaya al cielo. Amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios, hermanos. Cada uno de nosotros colabora para ese mismo propósito. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, no podemos menospreciarnos entre nosotros. Todos tenemos que colaborar con ese mismo propósito y no perder la identidad. Ahora sí, en esta parte, el diablo ha trabajado años para que haya una crisis de identidad en la actualidad. ¿Para quién? Para la iglesia. Tanto es la crisis, tan tremenda está la crisis de identidad como iglesia, que ahora la iglesia está más preocupada en parecerse al mundo que a parecerse a Cristo. Hay alguna novedad y la iglesia la está adoptando. Hay alguna moda, la iglesia la está adoptando. Hay una moda inclusive en el tema de la vestimenta, la iglesia la está adoptando. Hay un estilo de música, por ejemplo el trap y todas esas cosas, la iglesia lo está adoptando. En vez de querer parecerse más a Cristo, la iglesia tiene una crisis de identidad queriendo parecerse más al mundo.
Cuando la palabra del Señor nos muestra en todo lo que acabamos de estudiar, que más bien el mundo nos va a aborrecer y que no es una nueva noticia y que no es novedad. ¿Cuántos dicen amén? Pero parece que como en el tiempo de los Gálatas, hermanos, ellos dicen que para que pasen desapercibidos y no sean perseguidos como cristianos, entonces judaizaban, es decir, querían conformarse a los judíos, porque a los judíos nadie les molestaba, pero a los cristianos sí, los quemaban, los metían al coliseo de los romanos, hacían de ellos antorchas humanas en las calles. Amados hermanos, si ustedes han visto la iglesia Pablo, el video Pablo Apóstol de Jesucristo, véanlo si no lo vieron. Y si lo vieron, vean de nuevo para poder hacer una introspección y ver si realmente estás viviendo una identidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el mundo quiere, así como los Gálatas, como que conformarse a un grupo para no ser rechazados. Hay un miedo en la iglesia de ser rechazados, pero si tú buscas y estudias la historia primitiva de la iglesia primitiva, ellos no tenían temor de ser rechazados, sino eran valientes. Y como eran valientes y entregados a Cristo y no tenían miedo a la muerte y al rechazo, por eso Dios les regalaba nuevas almas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la Biblia dice que el evangelio fue expandido a causa de la persecución, hermanos. Si ustedes leen la historia eclesiástica, leen los hechos de los apóstoles, dice la Biblia que el evangelio iba siendo extendido. ¿Y a través de qué? De la persecución. Y porque la iglesia era valiente y predicaba la palabra, y las personas decían: ¿qué sucede con estos hombres que están dispuestos a dar su vida por Jesús? Tiene que haber algo grande. ¿Qué tiene ese Jesús para que la gente esté dando su vida así, sin importar? Y por eso es que habían muchas almas convertidas. Pero hoy, por lo contrario, hay poco arrepentimiento, hay mucha emoción, mucha sensualidad y muy poco arrepentimiento. Amén. Hoy podemos ver a través de los shows que se dan en las iglesias, premios ARPA, hasta premios Grammy reciben los cristianos, ¿no es cierto? Nos deberíamos asustar cuando el mundo nos esté dando premios, amados hermanos. Música sensual que mueve la carne. Las celebraciones como el Halloween, la Navidad mismo, que le quieren cristianizar, sin embargo no tienen nada de cristiano, sino que todo es bien pagano. Y no necesitamos nosotros estudiar profundamente el trasfondo, aunque sí vale la pena, pero simplemente tú con observar lo que ocasiona esta fiesta, ahí tú te puedes dar cuenta que no es de Dios. Ocasiona consumismo, ocasiona la brecha entre los pobres y ricos, se expande. ¿Se han dado cuenta? Es más notorio las personas que tienen y las que no tienen cuando van y compran las cosas. Hay glotonería. ¿Qué más hay? Bebida, excesos, idolatría, orgías, muchas cosas con la excusa de las fiestas de fin de año. Por lo tanto, si ya tú solamente viendo lo que provocan estas fiestas, tú ya puedes discernir que no es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si fuera de Dios, el mundo no lo celebraría. Amén. Porque lo que viene de Dios, el mundo aborrece y rechaza. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Hoy nosotros nos hemos olvidado, o la iglesia se ha olvidado lo que habíamos leído hace un momento. Nación santa. ¿Se dan cuenta? Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. ¿Qué quiere decir? Apartado, diferente de lo común. Una iglesia que es consagrada para su Señor, para su esposo, porque la iglesia dice la Biblia que es la esposa y Jesús es el esposo. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Hoy no hay discernimiento ni guía del Espíritu Santo, y luego nos preguntamos ¿por qué los jóvenes no cambian? ¿Por qué las familias no hay una transformación? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué? Porque se ha apartado al Espíritu Santo, y en cambio se ha puesto un altar a las emociones, a la sensualidad. Vamos a ver el versículo 2 de Corintios 6, 17 al 18, que es justamente el versículo que habíamos leído hace un momento. La iglesia contemporánea y moderna, no digo todos, pero en su mayoría, han olvidado lo que les dije, nación santa, que es parte de la identidad de la iglesia. También se han olvidado de este versículo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, ni siquiera lo toques, ni lo pruebes, ni siquiera quieras experimentar. ¿Qué dice? Y os recibiré. Versículo 18. ¿Qué dice el 18?
Hermanos, atentos, no se distraigan. Dice, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bienvenidos. Amén. Gloria al Señor, bienvenidos. Vamos a dar un aplauso a los hermanos que vienen por primera vez. Estaban en el evangelismo, amén. Y han venido, gloria a Dios, bienvenidos a la casa. Los estábamos esperando, amén. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, amén. Entonces, una condición para que Él sea nuestro papá y nosotros podamos tener esa herencia, ser hijos e hijas, era salir en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo inmundo, hermanos? Estamos hablando del pecado y de todo lo que este mundo nos ofrece. No es fácil, hermanos, no es de la noche a la mañana que uno va a dejar de pecar, es un proceso, pero Dios mira nuestro esfuerzo. Yo siempre les reitero que santo no es aquel que nunca falla, sino que si falla, se ensucia su ropita, decir espiritual, y corre a los pies del Señor para que el Señor le limpie y le purifique, amén, y se esfuerce por no volver a tropezar, porque ahí se mide el arrepentimiento, en el esfuerzo de no volver a tropezar en la misma piedra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios va a ver tu esfuerzo de querer agradarle, de querer consagrarte y ser realmente distinto a lo que este mundo es. Amén. En este mundo aplauden, no sé, en este mundo están en pos, digamos, de la idolatría, están en pos de la vanidad, del dinero, el amor al dinero, los títulos, etcétera. Pero tú no busques esas cosas que son añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor va a bendecirte, te va a dar un buen trabajo, te va a bendecir con un título profesional, pero primero está en buscar al Señor y apartarse de lo común, que es la mentira, la fornicación, el engaño, la lascivia, la lujuria, todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, reitero, la iglesia contemporánea ha olvidado esa condición. Vamos a leer nuevamente el versículo 17, Cintia, por favor. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos, pueblo mío, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En un libro profético también dice el mismo versículo, pero habla pueblo mío, le dice. Amén. Entonces, no olvidemos que para ser hijos del Señor tenemos que hacer su voluntad, esforzarnos cada día de buscarlo, de obedecerlo. Amén. Reitero, la iglesia está dormida, está anestesiada, por eso no reconoce y no discierne tampoco el tiempo, no discierne lo que es correcto, lo que realmente va a edificar, lo que realmente va a ayudar, no discierne. Hoy escuchaba esto, amados jóvenes, amén. Un varón en el TikTok decía que el uso de las luces en la discoteca y luces de discoteca y humo en el altar, él los estaba justificando y diciendo lo siguiente: así como la televisión y la radio a un principio muchos pastores satanizaron, dice, y condenaron, hoy también satanizan y condenan el uso de las luces de colores, los humos, la iglesia oscura. Amados hermanos, es verdad que cuando apareció la televisión y apareció la radio, muchos decían no, muchos pastores decían esto no es de Dios, ¿no? Pero hoy en día nosotros vemos que es un medio que podemos usar para la predicación, ¿sí o no? Es un medio que tú puedes usar inclusive para compartir prédicas, testimonios, la historia de Jesús, la historia de los apóstoles, bendito sea Dios. Este tema del radio y la televisión o las redes sociales depende de cómo tú lo uses. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Yo creo que tenemos el discernimiento y la madurez, y no directamente quizás como los menonitas que prohíben totalmente, ¿no?, el uso de las redes sociales, de la comunicación, totalmente les prohíben hasta la educación misma, ir al colegio, ¿verdad? Y entiendo que su intención no era mala. La intención de ellos, los Amish y los menonitas, era que no se contaminen con el mundo, ¿verdad? Pero las prohibiciones muchas veces tienen peores consecuencias. Por eso hay que enseñarle al pueblo de Dios a discernir y a madurar y decir, ¿esto me edifica o no me edifica? Como dice la palabra en 1 Corintios 6 y en 1 Corintios 9, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar por ninguno de ellos, dice. Amén. Entonces, la iglesia
tiene que aprender a discernir. Amén. Tiene que aprender a ver si esto realmente me edifica o no y saber la utilidad que yo le voy a dar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero en el tema de las luces de colores, en el altar y la oscuridad, porque ustedes ven que las iglesias las pintan totalmente de negro y le ponen un ambiente con humos. Amados hermanos, el propósito de crear ese ambiente en una discoteca es evidente. ¿Qué es? Las tinieblas, porque en las oscuridades tú puedes hacer cosas malas, ¿no es cierto? ¿Por qué uno pone oscuridad? Porque va a hacer cosas vergonzosas. ¿Sí o no? Aquí varios están diciendo que sí. En una discoteca tú pones porque dices, sí, es que me siento más cómodo. Claro, cómodo para hacer lo malo. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén, dice la hermanita ahí. ¿Sí? Es así, hermanos. Y se ponen las luces de colores y todas esas cosas con un propósito. Aún el tema de las luces tienen un propósito en el inconsciente y en el subconsciente, que es justamente de causar éxtasis, de causar experiencias. Exactamente, esas extrasensoriales se llama. Más allá de tus sentidos, hay luces, hay ritmos que generan en tu cerebro ciertas sensaciones. Y es por eso que todo tiene un porqué. Y en una discoteca se utilizan las luces de colores, todo oscuro, los humos, para generar sensaciones y para generar también pasiones desordenadas y para que el hombre se sienta complacido y tranquilo de hacer lo que quiera sin que nadie lo esté mirando. ¿Entienden, amados hermanos? Entonces, ¿con qué necesidad nosotros tenemos que hacer eso en la iglesia? La iglesia es un lugar de luz, un lugar donde no tenemos nada que ocultar, un lugar donde no necesitamos luces de colores o oscuridad para sentir la presencia de Dios. O imagínense el apóstol Pablo, ya vamos a poner luces aquí, todo, ya vamos a sentir la presencia de Dios. No, hermanos, no. La presencia de Dios se siente cuando tú dispones tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Algunos te pueden decir, pero es que cuando está todo oscuro uno siente más intimidad. Es verdad, pero para eso tienes tu casa. Amén. Claro, ¿sí o no, hermanos? En tu casa tú puedes apagar la luz, puedes ponerte de rodillas, rostro a tierra y buscar la presencia de Dios. Amén. Pero en la casa de Dios no hay necesidad de hacer eso, porque Dios ama y los creyentes aman la luz antes que las tinieblas. ¿Quién vive? Amén, a su nombre le damos gloria, hermanos. No hay necesidad de hacer todas estas cosas porque no hay necesidad de ocultar nada. Entonces, este varón defendía de esa manera y justificaba el uso de estas cosas que son para la carne, para las pasiones. Nosotros tenemos que aprender a discernir con la palabra de Dios. Cuando dice, nosotros ya no somos de la noche, de la oscuridad, sino somos del día. Yo les he contado la experiencia que tuve cuando en la iglesia nosotros hacíamos esas cosas. Ya varios conocen nuestro testimonio, que cuando empezamos la iglesia con el pastor, les estoy hablando hace 13, 14 años ya vamos a cumplir, hermanos, a un principio nosotros decíamos, para atraer a los jóvenes vamos a hacer esto, ¿no? Porque habíamos aprendido así también nosotros de otros pastores. Entonces pusimos luces de colores, todo, y cada aniversario hacíamos todas esas cosas hasta que el Señor un día me corrigió a mí personalmente, porque yo era la que estaba ahí enseñando a los niños, a las jóvenes, todo, a sus danzas y todo, y el Señor un día a mí me reprendió y me corrigió, y les he contado a través de un sueño. Y en el sueño yo veía la iglesia totalmente en tinieblas, oscura, tal como habíamos hecho ese aniversario, pero yo también así mismo veía que el Señor me mostraba mi inmundicia y me mostraba que Él no estaba de acuerdo con todo eso. Y cuando yo subí en ese sueño a arrepentirme, fui a un lugarcito y le dije, Señor, perdóname por fallarte, perdóname. Ahí cuando bajé a la iglesia de nuevo, la iglesia era así como la ven ahora, blanquita, llena de luz. Y con ese sueño yo entendí lo que está escrito en la palabra, que Dios no le gustan las tinieblas. Amén. Y nosotros somos de la luz. ¿Quién vive? Amén. Entonces, amados jóvenes, siempre analicemos todo lo que se está poniendo de moda a veces en la iglesia. Estamos adoptando sin cuestionar, sin discernir, sin decir, ¿realmente esto me va a ayudar? ¿Realmente esto edifica? Y como les dije, como falta esa identidad como iglesia, fácilmente nos podemos dejar mover por las influencias externas. Por eso es importante marcar y delimitar bien nuestra identidad, hermanos. Amén. Jeremías 15, 19. Este es un pasaje precioso, amén. Jeremías 15, 19. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Lo van a leer juntamente conmigo. Jeremías 15, versículo 19. Bendito Dios.
Jeremías 15:19 dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Miren qué lindo pasaje. ¿Cuántos quieren restauración de Dios? Amén, amén. ¿Y cuántos han recibido esa restauración? Y el Señor es fiel, lo que promete, Él cumple. Pero ¿qué dice? Si te convirtieres. Es una condicionante. Convertirnos, ¿qué quiere decir? Es dar un giro de 180 grados. Si antes yo iba a la derecha, ahora voy a la izquierda. Si antes yo mentía, ahora comienzo a decir la verdad. Si antes me gustaban ciertas prácticas que no le agradan al Señor, entonces ahora cambio mi actitud y vuelvo al Señor. ¿Qué dice? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué quieres decir? Si tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Y si tú tomas lo bueno, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Díganme más claro, el agua. ¿Qué dice? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso se ha olvidado la iglesia, que nosotros no tenemos la necesidad de adoptar esos ambientes o ciertas prácticas, sino que debemos siempre marcar la diferencia. ¿Qué dice en la última parte? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A ver, los varones repitan. 2, 3. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora las chicas. 2, 3. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es claro que nosotros no tenemos que parecernos ya al mundo, sino que debemos más bien que ellos vengan a la casa de Dios, amén. Que las personas que les gustaba la mentira, ahora nosotros con la verdad les atraemos a ese lugar especial, al lugar de su presencia, amén. Gloria a Dios. Ahora sí, este punto, hermanos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las definiciones de identidad? Y se los voy a repetir. La identidad en el diccionario está como primer concepto, cualidad o idéntico, que quiere decir parecido. Gracias. Y ahí habíamos hablado de lo que es los apellidos, por ejemplo. Habíamos hablado también de lo que es, ¿cómo se llama cuando uno pertenece a una región? No es regionalismo, sino hay otro nombre. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Bueno, puede ser nacionalidad también. Amén, que eso también nos da una identidad, ¿no? Yo soy boliviana. Vas a Argentina, yo soy boliviana, dices, ¿no? O vas a Estados Unidos, sí, soy boliviana, latinoamericana, sí, ¿verdad? ¿Sí? Segundo concepto dice, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. En este caso ya hemos hablado de las características de la iglesia, que la iglesia tiene que ser diferente. Una iglesia, dice, un pueblo escogido, nación santa, un pueblo que demuestre el amor de Dios, un pueblo que hable, que con sus hechos hablen más que sus palabras, amén, porque los hechos gritan más que las palabras, ¿sí o no? Amén. Y el tercero era la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y que es distinta a las demás, amén. Hablando ahora sí de un tema personal, hermanos. Como hijos de Dios, el enemigo intenta robarnos nuestra identidad. Esa identidad que tú has recibido siendo una nueva criatura, cuando dice en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. El enemigo quiere robarnos esa identidad y que él trae confusión a tu mente. ¿Sabes cuándo? Cuando a veces tú ves algunos vestigios del viejo hombre aún en tu vida. Dices, todavía soy así. Y eso te hace, si tú no disiernes y no te das cuenta que es un proceso, la conversión, entonces rápidamente te puede hacer tambalear el enemigo y hacerte creer que tú no has nacido de nuevo. Te puede hacer creer que no te has arrepentido de verdad. Te puede hacer creer que no eres una nueva criatura. Te puede decir, mira, tú nunca podrás cambiar. En vano estás yendo a la iglesia. Siempre tendrás ese vicio. Tú estás marcado de por vida para ser malo, para ser resentido. No sirves para ir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Algunos han escuchado esas voces? Levanten sus manos. Creo que todos hemos oído muchas veces, tú no sirves para esto. ¿Para qué estás? El enemigo, el que quiere sí o sí que tú pierdas tu identidad, porque cuando pierdes tu identidad, pierdes tu propósito.
Y al perder tu propósito también pierdes las fuerzas para seguir luchando. Por lo tanto, retrocedes. Y muchos retrocedieron, hermanos. ¿Por qué? Por darle lugar al enemigo. Muchas veces el desánimo, cuando tú ves que aún tienes cosas en ti, esos, reitero, vestigios, ¿qué quiere decir? Pequeñas, rastros de tu antiguo yo, ¿no? ¿Cuántos tienen todavía rastros de su antiguo yo? Levanten la mano. Amén, todos tenemos todavía cosas, ¿no? Hermano, pero eso no significa que no hayas nacido de nuevo. Recordemos este pasaje, Romanos capítulo 7, del 15 en adelante. Amén. Romanos 7, del 15 en adelante. Cuando te pongas así, te pongas triste por recordar, o cuando el diablo te quiere hacer dudar de tu conversión o de tu nuevo nacimiento, ponte a pensar en Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, no era quien sea, era un varón de Dios, un hombre que ha fundado iglesias, un misionero, un hombre que el Espíritu de Dios rebosaba en él, pero él aún así decía las siguientes palabras. Vamos a leer todos, Romanos 7, versículo 15. Vamos a leer todos, ¿lo tienen? Romanos 7, 15. Esto yo necesito que pongamos atención a cada parte, ¿me? 2, 3. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La conclusión es esta, que hay una ley en nuestros miembros, nuestra carne. Nuestra carne es desobedecer a Dios, ¿sí o no? Cuando alguien te golpea en la calle, tu carne, ¿qué quiere hacer? Darle un revés también, ¿verdad? O cuando alguien te acusa de algo que tú no has hecho, te quieres alterar. Cuando algo te acusan de algo injusto, tú quieres hacer tu justicia. Esa es la carne, eso es tus miembros. Amén. Pero la ley interior, tu nuevo hombre en tu corazón, más bien, ¿qué es lo que quiere? Perdonar, amar, obedecer, ¿no es cierto? Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, amado hermano, cuando tú estás haciendo lo que no quieres hacer de verdad, por ejemplo, estás, ¿cómo se puede decir? Iracundo, digamos, o mentira, has mentido. Y te sientes luego mal y dices, soy un miserable, ¿cómo voy a mentir? He fallado al Señor. Eso solamente ha demostrado que estabas más en la carne que en el espíritu. Pero cuando estás más en el espíritu, entonces no vas a mentir. Por eso es lo que decía Pablo. Concluyo esto, dice que hay una ley en mis miembros que me hace rebelar, que me quiere hacer lo malo, pero hay otra ley en mi corazón del Espíritu Santo que me dice no lo hagas. ¿Se dan cuenta? Y luego dice ahí, más bien, pero ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Entonces, ¿cuál es la solución? Andar en el Espíritu, para poder dejar esa naturaleza pecaminosa. Entonces, si tú viste que hay un vestigio de tu viejo hombre, no te tienes que desanimar. ¿Cuántos dicen amén?
No tienes que decir, no, yo no sirvo para esto, parece que no he nacido de nuevo. Te hace dudar el diablo de tu salvación. No, tú tienes que decir, simplemente esto me muestra que me falta, nada más. Tengo que buscar más al Señor, llenarme más de su Espíritu Santo, tengo que orar, leer la palabra, tengo que buscar a mi Señor, porque hermanos, sí o no que hay una frase que se cumple también en nuestra vida espiritual. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas más con el Señor, entonces su naturaleza se va a impregnar en ti y tú vas a ser como Él. Pero si tú andas más con el enemigo, con la carne, con lo que el mundo te ofrece, por ende va a salir esa naturaleza malvada, pecaminosa, rencorosa, odiosa. Amén. Entonces, amados hermanos, no permitas que el enemigo te robe la identidad de una nueva criatura. Todo lo que has cambiado hasta aquí no ha sido en vano. Di conmigo, no ha sido en vano. ¿Sí o no? ¿Hay un cambio en tu vida? Sí, pero como dice el pastor, ¿no? Vemos atrás y decimos, ¿cuánto he cambiado? ¿Cómo yo era así? Ay, pero miras a Cristo y dices, me falta tanto, ¿verdad? Entonces es un caminar constante. Imagínense, el apóstol Pablo, que ha fundado iglesias, que era un tremendo varón de Dios, decía estas palabras: miserable de mí, este cuerpo de muerte que me hace hacer lo que yo no quiero. ¿Entienden, hermanos? Entonces no permitas que el diablo te robe tu identidad. Dios te dice, es verdad que hay muchos rasgos de lo que fuiste un día y están allí. ¿Sabes por qué? Te dice el Señor, para que te esfuerces y crezcas en dependencia a mí. Eso te dice el Señor. Porque si tú eres consciente de quién puedes ser sin Él, entonces ¿tú qué haces? Vives aferrado a Dios, ¿sí o no? Porque si tú el rato que te descuelgas del Señor, ya sabes lo horrible que eres, ¿sí o no? Somos malos, rencorosos, resentidos, enojones y tantas cosas, ¿no ve? Amén. Pero cuando estamos colgados de la mano de Dios y estamos aferrados a Él, entonces somos una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso el Señor permite. Hay muchas cosas que tú y yo hemos dejado rápidamente. La música del mundo, yo gracias a Dios he podido dejar. Hay otras cosas que he podido dejar rápidamente, pero habían otras que todavía no, que Dios ha tenido que trabajar en mí, y al ver yo mi condición hacía que yo ayune más, que ore más, que le pida al Señor que me cambie mi carácter, y el Señor lo ha hecho. Amén. Dios permite para que tú seas dependiente de Él y recuerdes lo frágil y lo débil que eres sin su presencia. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos hablar mucho de identidad, muchísimo. Hay muchos pasajes, hay muchos ejemplos bíblicos de un hombre que tenía la identidad fija, como José, por ejemplo. José sabía quién era y para qué estaba en esta tierra. El Señor le dio una visión, le dio un sueño, ¿se acuerdan? Cuando era joven. ¿Y qué pasó? Él no se desanimó, aunque sus hermanos lo vendieron, aunque fue metido a la cárcel injustamente, él siguió firme, creyendo en el propósito de Dios, sabiendo que cuál era su identidad. Amén. Asimismo, David también tenía una identidad firme, que aunque le habían fallado, y en el Salmo 51 se ve plasmado su arrepentimiento, él no se rindió y siguió hasta el final. Amén. Entonces, no permitas que esos vestigios de tu viejo hombre te hagan desanimar del propósito que Dios te ha revelado que tiene para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Hemos tocado puntos importantes como iglesia, como también personales. No te desanimes cuando todavía no ves un cambio en tu vida. Es poco a poco. Muchas cosas, reitero, van a solucionar así. Así lo va a hacer el Señor. Pero hay otras cosas que no. Y eso es porque tenemos que nosotros trabajar en oración. Imagínense si todo fuera fácil. No valdría la pena, ¿verdad? Tenemos que pagar un precio. Todo en esta vida tiene que pagarse, ¿ven? Y mucho más para poder ser esas luces, para que muchas almas conozcan a Cristo, para poder entrar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que pagar el precio en humillarnos, arrepentirnos, perseverar